Bueno, muy agradecida con el equipo de Tu Salud Guía por este espacio. En el día de hoy queremos hablar un poco acerca de la conexión con nosotros mismos en este tiempo justamente en el que estamos más guardados en nuestras casas, con más posibilidad de estar solos, de conectarnos con nuestro interior y que tenemos además muchas preguntas acerca de lo que viene para el futuro. Entonces, bueno, vamos a compartir este espacio con esta invitación a conectarse con cada uno. En este tiempo es muy usual que los psicólogos recibamos preguntas acerca de qué hacer con las emociones, de qué hacer con las diferentes situaciones que estamos viviendo, y esa es la razón por la que yo quisiera pues empezar con este tema de la conexión con nosotros mismos, estar solo, estar en silencio, da como esa posibilidad de preguntarse y de encontrar soluciones también, que finalmente no existe la posibilidad de encontrar una solución mágica ante lo que estamos viviendo, que desde mi punto de vista es un tiempo de incertidumbre, un tiempo de no respuesta, un tiempo en el que hacemos planes, sin embargo esos planes no sabemos si se van a cumplir o no se van a cumplir, y en esa medida para algunas personas pues surgen emociones como la ansiedad, como el miedo, como las ganas incluso de salir corriendo, de dejar todo de lado, de no saber qué hacer, en resumen, de no saber qué hacer. Y si bien en esta presentación probablemente yo tampoco podré responderles qué hacer, sí quisiera pues que al final puedan quedar como algunos elementos claros que inviten a formas que nos pueden llevar a encontrar soluciones, ¿cierto? Cuando hablamos de la conexión con nosotros mismos, fundamentalmente hay una pregunta que suena, digamos, muy bonita para los psicólogos y para las personas que trabajamos como en la interioridad y que es muy difícil de resolver, y es, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Eh, Digo que es una pregunta bonita y que tal vez todo el mundo se hace, pero que trabajar en ella implica también silenciar muchos aspectos. Eh, Tener una construcción de quién soy yo o del sí mismo, como podríamos decirlo teóricamente, es un asunto que se construye en la historia. Es decir, a mí me vienen diciendo desde pequeña, es que tú eres muy juiciosa, o es que tú eres una niña muy responsable, o es que te falta ser más estudiosa. A partir de todas esas cosas que vamos recibiendo de afuera y bueno, de muchas otras experiencias que vivimos, pues se va construyendo como esa representación que nosotros tenemos de quiénes somos, de cuáles son las habilidades que tenemos. Y en momentos como este, en el que estamos encerrados sin saber qué hacer, aparecen mucho esas definiciones que tenemos de nosotros mismos para dar respuesta. Entonces, no es lo mismo si a mí me han enseñado, por ejemplo, que yo soy una chica que tengo que tener todo bajo control, me han enseñado, yo lo he ido construyendo a través de mi experiencia. Eh, y ahora que no tengo nada bajo control, entonces será mucho más fácil que me sienta ansiosa y que experimente alguna sintomatología, a que si a mí me han enseñado que la vida se va enfrentando a medida que va apareciendo, entonces yo probablemente puedo estar un poco más tranquila, esperando a ver lo que viene, las indicaciones que me van dando, etcétera. Entonces, si quisiera dejarles una invitación el día de hoy, es esa primera. ¿Quién soy yo en un momento de incertidumbre? ¿Cuáles son las características
que aparecen en mí y cómo puedo yo hacer frente también a esas características. En este momento nosotros nos enfrentamos a preguntas que tienen que ver con lo práctico y preguntas que tienen que ver también con lo profundo. Y a partir, digamos, como de mi experiencia personal y profesional, yo tengo la idea de que para solucionar lo práctico es necesario conectarse con lo profundo. ¿Y a qué me refiero? Claramente todos podemos tener en este momento preocupaciones sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre la educación, sobre los cambios, por ejemplo, de ir de la presencialidad a la virtualidad. Y todo eso seguramente tiene soluciones prácticas, ¿no? Busca otro trabajo, invéntate cómo vas a llegar a este lado, a este otro, pero eso sin lugar a dudas nos enfrenta a asuntos internos que son, digamos, desde el punto de vista psicológico que les quiero compartir hoy, implica conectarse consigo mismo. Si voy a buscar otra forma de trabajar, cuáles son los temores que me habitan en esa nueva búsqueda. Incluso algo tan sencillo como, digamos, a mí me pasa en mi experiencia como profesional, cuáles son mis prejuicios a la hora de empezar a pensar que voy a atender a mis pacientes a través de la virtualidad y no en la presencialidad, por ejemplo. E identificar, digamos, en este caso, esos prejuicios me permite entonces observarlos, mirar de dónde vienen, trabajar en ellos y en esa medida entonces flexibilizarme un poco más. O de otro lado también quedarme con ellos y entonces paralizarme y decir, no, definitivamente ya no puedo trabajar, no puedo volver a ver mis pacientes porque es imposible trabajar como psicóloga o como médico o como cualquier profesión que yo tenga, si lo veo como una imposibilidad la virtualidad, pues ahí me voy a quedar, ¿cierto? Pienso que si algo nos estamos enfrentando en este momento es a la exigencia de flexibilizar nuestra forma de pensamiento, en la medida que nos enfrentamos a cosas que son desconocidas para algunos, nuevas para otros, a nuestros prejuicios, pero también a los prejuicios de los otros, de nuestros pacientes, de nuestros familiares. Recuerdo en este instante, por ejemplo, una colega que me consulta por la atención que está haciendo con una persona de la tercera edad y me dice, bueno, los hijos ya le han dicho que le van a comprar un celular, que lo van a llamar por videollamada y ella no quiere. Y obviamente esa es nuestra primera reacción. No quiero, no puedo, no soy capaz, eso a través de ese medio no se puede. Sin embargo, cuando aparece el recurso, cuando vemos cómo funciona, cuando empezamos a experimentar con él, pues se descubren un poco de alternativas también. No quiere decir que sea fácil, no quiere decir que estemos muy alegres porque de un momento para otro el mundo cambió. Sin embargo, pues hay un aspecto en el que he trabajado mucho en estos días en mis intervenciones en diferentes escenarios y es que el cambio ya está, independiente de si nosotros lo aceptamos o no lo aceptamos, de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, hay algo que ya está instaurado y es que hay un cambio. De esto yo quisiera tomar como varios conceptos. El primero es el de resistencia al cambio. La resistencia al cambio es un fenómeno natural, es decir, nadie o muy pocas personas tenemos la flexibilidad de decir de un día para otro esto pasó y vamos a empezar nuevamente y entonces no importa, dejamos atrás y volvemos a inventarnos o a reinventarnos, pues que es la palabra de moda por estos días. Hay una reacción inicial ante esto que es tan intempestivo, que es
pensar, no, tengo que hacer lo que sea para sostenerme en lo que estaba, para seguir haciéndolo de la misma manera. Algunos peleamos, otros nos asustamos, otros inmediatamente tratamos de inventar otras cosas. Cada uno, de acuerdo como a sus experiencias, tiene una forma de respuesta ante el cambio. Por eso lo que les decía previamente es, hay una realidad y es que el cambio ya está. Así yo me resista, así no lo acepte, pues ese es un primer aspecto, ya está, ¿cierto? Pero bueno, cuando hablamos de cambio, digamos en este momento también yo pienso mucho en otra palabra y es la integración. Yo creo que cambiar no significa desechar lo que veníamos construyendo, lo que hay atrás, sino que significa también tomar lo que yo tengo, lo que ya he construido o lo que me sirve en este momento de lo que ya he construido y empezar entonces ahora a integrarlo a las nuevas posibilidades, ¿cierto? Y lo pensaba, por ejemplo, en términos de lo que está ocurriendo con la educación. Las experiencias que me cuentan algunas personas en relación a la educación, en algunas instituciones educativas, por supuesto, porque no conozco la experiencia de todas, pero puedo observar yo ese momento inicial de resistencia en el que lo único que estamos haciendo es llevar la clase magistral a una pantalla. Y eso pues no se va a sostener por mucho tiempo, sin embargo, tampoco tiene que desaparecer lo que venía de afuera. Y pensaba yo entonces en ese asunto de la integración y que ya lo vemos en algunas propuestas del Ministerio de Educación, por ejemplo, es bueno, entonces ahora vamos a traer en algunos espacios vamos a llevar la educación a través de la radio, vamos a llevar la educación a través de la televisión, pero también a través de el WhatsApp, a través de el internet, del correo, de los videos, y eso para mí no es nada más que integración, porque estamos hablando de educación por radio, que la hizo mi mamá hace 60 años y que ahora simplemente estamos retomando también una experiencia, ¿cierto? Y si lo llevamos a nuestra vida, también es eso. Yo no creo en los, digamos, en las propuestas de vamos a empezar de cero. No creo en esas posturas porque si tienes una experiencia recogida, nunca vas a empezar de cero. Por supuesto, hay cosas que no sabes hacer o que nunca has experimentado, eh, pero siempre recoges algo de las vivencias que hayas tenido, ¿cierto? Y el otro concepto que quisiera utilizar también en este momento es un concepto, o digamos, incluso una técnica que utilizamos en la psicología que se llama la solución de problemas. Eh, la solución de problemas tiene diferentes pasos. El primer paso es identificar cuál es el problema que yo tengo en este momento. Porque incluso en ese primer paso nos damos cuenta que hay cosas que estamos viendo como problema que realmente no son un problema, sino una realidad que estoy enfrentando, ¿cierto? Y el segundo paso es hacer una lluvia de ideas o una lista de cuáles son las posibilidades que yo tengo para solucionar ese problema. Desde las más cercanas o las que yo vea como más posibles hasta las que se me ocurran más locas y crea que es imposible de ejecutar, pero es simplemente una lista, ¿cierto? El tercer paso es analizar cada una de esas posibilidades de solución en ventajas y desventajas. En ese tercer paso, por ejemplo, yo siempre en mi práctica clínica, cuando utilizo esta técnica, le pido a mis pacientes que recuerden al hacer este análisis de ventajas y desventajas que elegir siempre implica ganar y perder. No hay posibilidad de yo hacer una elección sin tener esos dos aspectos. Incluso en algo tan sencillo como si me levanto a las 6 de la mañana o a las 7, tengo unas ganancias y unas pérdidas. Si me levanto a las 7, duermo más rico, pero el tiempo me rinde menos.
y así podríamos hacerlo con cualquier cosa que nosotros hagamos. El cuarto paso es entonces, ya teniendo el análisis previo, mirar cuál es la opción que me genera más ventajas, con la que me siento más cómodo, la que, digamos, es más probable para mí. Al hacer ese análisis no se valen los peros, porque cuando está la resistencia al cambio, pues obviamente siempre viene, no, esta está chévere, pero si yo tuviera plata, esta está chévere, pero si yo viviera en un lugar distinto, si yo hubiera hecho una maestría, si yo fuera doctora en otra cosa, pero es que si yo hubiera estudiado, entonces es simplemente un análisis, no se valen los peros. En ese cuarto punto, entonces, ya es como yo tengo un panorama más amplio de cuáles son las posibilidades que tengo y ya viene, digamos, el más difícil, que es arriesgarme a algo, con esa convicción de que seguro habrá cosas que gano y habrá cosas que pierdo. Y en esa propuesta que les hago o en esa técnica que les cuento, pues podríamos aplicarla incluso al momento que estamos viviendo ahorita. Claramente es un momento de pérdidas y de ganancias. Pensemos simplemente en la cuarentena. Si hiciéramos un listado de qué ganamos durante la cuarentena, cada uno de acuerdo a su experiencia tendría un poco de cosas que ha ganado y también tendría un poco de cosas que ha perdido. Estar en la casa para algunos ha sido más económico, ha sido más cómodo, ha sido la posibilidad de estar con la familia, ha sido la posibilidad de leer los libros que no se había leído, y para otros ha sido la posibilidad de tener más conflictos en pareja porque hacía mucho tiempo que no pasaban tiempo juntos. Bueno, nos podríamos ir con miles de ejemplos, pero la vida es así. La vida es de pérdidas y ganancias, la vida es de incertidumbre un poco también. Por mucho que tengamos todos los aspectos controlados, pues, hay algo que se sale. Casi que lo único seguro es el instante en el que estamos. Venimos hablando del cambio y yo quisiera compartir con las personas que se conectan con tu salud guía en este momento y que siguen los contenidos que les estamos compartiendo. Y es una ilusión de que todo esto salga, digamos, una verdadera transformación. Y una verdadera transformación significa que esto sirva para algo. Nadie sabe para qué realmente, cada uno tiene como su postura o su forma de ver lo que debería pasar como con lo que estamos viviendo en este momento. Y sí, claramente hay una ilusión de transformación, de soltar lo que ya nos sirve, de identificarlo precisamente, ¿cierto? Cuando hablábamos de resistencia al cambio, estamos hablando también de apego, creo yo, de apegarnos. El apego, digamos, hay un concepto de apego como algo necesario para vincularnos, pero también hay un concepto de apego que nos lleva más, que yo lo llamaría más aferramiento, aferrar, no sé si exista esa palabra, pero aferrarse a algo porque ya es lo conocido, porque es lo que es cómodo incluso para mí. Entonces, hablamos también en los procesos de resistencia al cambio de un proceso de duelo que, como su nombre lo indica, duele. Hay duelos que duelen y cuando hablo ahora de duelo me refiero a esas cosas a las que yo tal vez no quiero regresar o no o puedo identificar en este tiempo que estuve lejos de ellas que no me hacen tanto bien o que las he hecho porque vienen como un mandato de otras personas o como una exigencia incluso de la sociedad de consumo en la que nos estamos moviendo, pero que tal vez no las necesito. Y eso me introduce incluso en otro asunto del que
hablamos con frecuencia y es lo que yo quiero o lo que me gusta, lo que disfruto y lo que, entre comillas, necesito, que son dos cosas muy distintas. En la sociedad de consumo, que ahora nos tiene un poco entre paréntesis, porque aunque quisiéramos comprar o aunque todavía estemos apegados a esa necesidad de adquirir cosas, por ejemplo, no podemos hacerlo. Nos han enseñado a necesitar muchas cosas que ahora podemos cuestionar si realmente las necesitamos o no las necesitamos, ¿cierto? Y si, digamos, para ir cerrando como todos estos abrebocas de los que hemos tocado en esta intervención, creería yo que hay un punto fundamental y es que cada movimiento afecta a todos los que estamos involucrados en este movimiento, ¿cierto? La teoría sistémica y muchas otras teorías de las que se alimenta la psicología nos han enseñado que un movimiento en una parte de un sistema afecta a todo ese sistema y eso es lo que estamos viendo ahorita también. Digamos, si nos referimos específicamente a la pandemia o al COVID-19, un movimiento que se dio por allá en una parte del mundo que nosotros ni siquiera tenemos ubicada en el mapa y hoy está acá. Y de esa misma manera, si nosotros lo aplicamos a lo cotidiano, el hecho de que yo tenga un comportamiento X o Y después de salir de esto, no es un asunto que me implica solo a mí, implica a todos los que tengo a mi alrededor, ni siquiera a mi familia únicamente, sino a cualquier X o Y persona que yo me encuentre, mi comportamiento lo afecta y cualquier X o Y comportamiento que otro tenga también incide en mí, incluso sin darme cuenta. Y ahí entonces vuelve el asunto de, en la medida que yo me ocupo de mí, de saber de mí, de mi interioridad, de conocer cuáles son mis límites, mis posibilidades, mi posición frente a este cambio que ya es inminente, eso también influye en los entornos en los que yo me muevo y por supuesto en mi salud mental y en la salud de las otras personas que tengo a mi alrededor. Es como un bucle tal vez o un arma de doble filo en la que si todos trabajamos de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, pues va a ser mucho más fácil que podamos enfrentarnos a todo lo que tal vez no sabemos siquiera que viene, pero que ya está puesto acá. Bueno, los invitamos entonces para que sigamos encontrándonos a partir de otros contenidos que vamos a compartir en el canal de Tu Salud Guía. Vamos a estar hablando sobre salud mental, sobre miedos, sobre el estrés y otras herramientas que puedan ser de apoyo para este momento de transformación que todos estamos viviendo. Si a partir de lo que hemos compartido tienen alguna duda particular o tienen la necesidad de una consulta específica, en la descripción del video van a poder encontrar un enlace que los llevará a mi perfil en Tu Salud Guía, en caso de que deseen establecer algún contacto conmigo, que tengan alguna pregunta a partir de los temas que vamos compartiendo. Estoy abierta para responder a sus preguntas y pues para tener un contacto más específico en caso que lo requieran. Muchas gracias a todos. Cuéntale a tus amigos y conocidos sobre Tu Salud Guía, el espacio para compartir información sobre temas médicos de tu interés. Comparte los videos y suscríbete al canal para ver más. Recuerda, Tu Salud Guía para estar bien.